Bienvenidos al nuevo video del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer este video en español por dos razones. Una, porque me es mucho más fácil hablar en mi idioma nativo. Y número dos, porque quiero probar qué tal funciona la traducción de YouTube. Hace mucho tiempo tengo ganas de hacer este video, ya que de hecho la tienda Soundhouse, como mencioné en el video anterior, me ha prestado una nueva guitarra, pero donde vivo hace mucho calor, pero estúpido. Y acá a mi lado tengo una lámpara gigante, la cual hace que esto se vea mucho más bonito y todo más cinematográfico. Pero el problema es de que esta luz produce calor, y si acá hace calor y donde vivo ya hace calor, ha sido terrible. O sea, para ser honesto, estoy súper excitado en hacer este video, porque es lejos, pero lejos, la guitarra más exquisita que he tocado en toda mi vida. Espero... Okay. Lo pienso y me dan cosas. Estoy absolutamente fascinado con esta guitarra. Bueno, ya que no he hablado en este canal sobre mi historial guitarrístico, toco guitarra desde los 13 años, toqué intensivamente hasta los 19 y después conocí algo que se llama novia. La exnovia. La ex. En fin, el tema está de que dejé de tocar guitarra por mucho tiempo y me dediqué siempre a tener un poco guitarras por el tema de los covers. Soy además ciclista y además tengo otro canal de YouTube donde muestro todo lo que son las aventuras de ciclismo y todo. Mi intención de hecho era hacer esto en el otro canal, pero YouTube con su algoritmo de mierda gusta cambiar y de que no apoya, preferí hacer un canal nuevo. Y como ya tenía este, dije, oye, ya hay gente que está viendo esto, hay uno que otro chileno que me sigue, hagámoslo, ¿por qué no? Así que bueno, acá estoy, basta la introducción, les voy a mostrar lo que están esperando. Esta es la nueva Chord KX600 Infinite en un color naranjo mate, el cual, para ser honesto, o sea, no sé, yo lo encuentro pero precioso. No soy mucho de naranjo, sí, yo creo que sí me gusta el naranjo, pero no soy de usar naranjo, pero esta guitarra, Dios mío, me dejó estupefacto. Y espérate, hay algo de que para mí es muy importante, porque las guitarras son muy importantes a nivel estético, cómo se ven por delante, pero para mí es muy importante cómo una guitarra se ve por detrás. ¿Por qué? No sé. Pero si una guitarra por atrás se ve bonita, la historia es diferente. Y miren esta belleza. ¡Míralo! Bueno, esta guitarra es una guitarra que tiene un valor aproximado de unos 1000 euros, o deben ser aproximadamente unos 1000 dólares americanos, para que saque la traducción si es que utilizan dólar americano en su cambio. Y creo que esta guitarra, para lo que vale, es más que suficiente. O sea, ¿qué más se puede pedir? Viene con locking tuners de la marca. Esta además tiene un bridge, el cual es como tipo hip shot, el cual es muy bajo y es muy cómodo de tocar. Algo el cual no soy muy fanático de una guitarra es cuando tienen volumen y dos tonos y tienen muchas perillas para su... No me gusta, me gusta la simplicidad. Y esta guitarra solamente tiene volumen, nada más. Pero no es solo un volumen, es también un push-pull, el cual activa la función de estas cápsulas Fishman Fluence, las cuales son... Para ser honesto, esta guitarra, yo cuando la vi la primera vez en la tienda, me encantó. Y no es solo por el color, además estos inlays, estos bloques son pero gigantísimos, son muy grandes, tienen un look el cual no se pilla en cualquier guitarra. Además tiene los
puntos fluorescentes para que los puedan ver en el stage si es que van a tocar en vivo. El cuello es de maple rostizado, como podrán ver acá, es de 5 piezas. Y lo que más me gusta es que tiene el truss rod acá abajo, lo cual hace mucho más sencillo que tenerlo acá abajo y tener que desatornillar las piezas para después con una llave Allen. No, es una llave simple acá, se arregla, listo. Pero esta guitarra, más que solamente verse hermosa, suena pero increíble. Y de hecho esta guitarra, para ser honesto, me ha motivado mucho en tocar muchos covers, porque la verdad es que a mí me gusta tocar covers. Además de que estoy aprendiendo a hacer mis propias cosas, como podrán ver, estoy aprendiendo a programar baterías y me gustaría empezar a hacer un poco de música, además de todas las cosas que tengo planeadas. Así que si es que les gustaría seguir todo este proceso de la música que quiero hacer, reacciones, los reviews de guitarra y todas esas cosas, no se olviden de suscribirse porque vienen muchas más cosas. Pero volviendo al punto principal, les voy a comentar un poco más de esta guitarra. Esta guitarra viene claramente con su kick pack, el cual es bastante normal. No es muy blando, pero tampoco es lo más rígido que hay, pero se agradece, o sea, viene con un kick pack. Gracias, Kurt. Para ser honesto, a mí lo que más me ha gustado de esto, además de cómo suenan estas Fishman Fluent, las cuales son increíbles, ya las verán en unos minutos, cómo se siente este cuello, este neck en las manos, es pero muy cómodo, es demasiado rápido. Los frets, sí, estas partecitas son de acero inoxidable, lo cual es mi primera guitarra con acero inoxidable y había escuchado que no se siente mucho la diferencia, y para ser honesto, sí, se nota la diferencia. Y no es que sea algo como, oh, es increíble, pero cuando uno hace como unos slide y quiere deslizar la mano más rápido, no sé, se siente más rápido, es como, no sé si diría jabonoso, no se siente que como que traba. Y yo, que soy alguien que no diré que sudo bastante, pero que sudo bastante, siento que esta guitarra es pero perfecta, porque el acaramelizado y el satín que tiene atrás, más los trastes de acero inoxidable, hace que esto sea, para mí, no, en ningún momento siento que la mano se me pega. Totalmente lo contrario que me pasa con esta Squier que tengo, la cual me gusta bastante porque me gusta mucho el modelo Jazzmaster, pero atrás es lacado y no soy un fan, para nada. Bueno, volviendo a esta exquisitez, voy a dejar de hablar, toquemos. Bueno, esta guitarra, de hecho, si ustedes se meten en la página de Kurt, podrán ver las especificaciones técnicas, la cual es como una guitarra estándar. El neck es de 25,5 pulgadas, el radio es de 16 pulgadas, lo cual para mi gusto es bastante shredder, así que sea muy rápido y sea perfecto para hacer solos. Pero además de eso, el perfil del neck se podría decir que es como un Slim D o una D delgada, por lo que hace que este sea muy cómodo, muy delgado. Es bastante similar a un neck de Ibanez, por lo que se siente bastante como en casa, por decirlo así, para mí, que siempre he tocado con Ibanez, o que toqué muchos años con Ibanez, pero es... De hecho, voy a ser honesto, esta es una de las guitarras las cuales no me gustaría devolver. No la quiero devolver, me la quiero quedar. Kurt, si estás viendo esto, por favor dame esta guitarra, me encanta, es pero exquisita. Bueno, esta guitarra además está hecha en colaboración con el guitarrista Neil Sasa. Él tenía un concepto el cual lo entiendo totalmente porque para mí es lo mismo, y este concepto es que
Una guitarra puede ser muy buena, puede sonar bastante bien, pero lo más importante a lo que le da el feel de la guitarra, cómo se siente, es el neck. Si el neck es bueno, la guitarra se siente increíble. Puede ser una guitarra muy buena, pero si el neck es malo o se siente un poco pegote, no va al caso. Y eso es lo que pasa con esta guitarra. El neck es pero increíble, se siente muy cómodo. Además, como tiene este corte y este paso acá abajo, uno puede llegar a las últimas notas de una forma muy fácil, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Y lo mejor de todo, que es algo que nunca me había pasado con ninguna guitarra, y de hecho creo que lo había escuchado, pero no sabía cómo funcionaba, era el sustain de la guitarra. Les voy a mostrar algo. Yo ahora voy a ir al NAMM, voy a sacar el noise gate que tengo para que puedan saber qué es lo que es el sustain o a qué es lo que me refiero con un buen sustain. Por ejemplo, la nota se mantiene pero muy larga, o sea, se pueden hacer cosas muy entretenidas, ya que bueno, además de todo lo maravilloso que tiene esta guitarra, las cápsulas, las Fishman Fluent son increíbles. Yo nunca había utilizado unas y no sabía por qué la gente tenía el hype de las Fishman Fluents y ahora creo que lo entiendo un poco. Si ustedes no lo saben, las Fishman Fluents tienen tres tipos de sonidos, digamos que cuatro de hecho. El clásico es el típico, el que todos conocemos, con el push abajo, todo bien. Ahora el tema es, si tomamos el volumen y lo subimos y le hacemos un pull, tenemos tres sonidos diferentes que se llaman como el vintage sound, como le dice Fishman, el cual no sé si diría que es increíblemente notorio, pero tiene algo. Y estos se activan moviendo el volumen dentro de tres diferentes posiciones. Primero vamos a probar las Fishman Fluents así como son, stock. Bajamos. Ahora con el primer sonido vintage. Bueno, y ahora vamos a probar esta guitarra en limpio, que es por lo que ustedes están acá, ¿no?
si tú pasas de la cápsula del NEC a la del puente, la diferencia es gigante. O sea, la del puente es mucho más clara, por decirlo así, y la del NEC es mucho más, tiene como cuerpo, es mucho más violenta. Ahora, un pequeño disclaimer que tengo que hacer aquí en este canal. No soy guitarrista profesional, no soy el más habilidoso. Sí, solía tocar muy bien. Soy un fanático de John Petrucci, de Jason Becker, de Steve Vai, por lo que sé lo que se podría decir lo que es un buen guitarrista, pero hace mucho tiempo que no tocaba guitarra como lo hago ahora y además es un hobby, por lo que desafortunadamente podría decir no lo hago profesionalmente, pero ahora me estoy dando el lujo y el gusto y la oportunidad de poder probar estas guitarras exquisitas para poder dar mi sincera opinión y comentarles a ustedes si es que vale la pena comprarse esta guitarra o no. Y mi sincera opinión, si es que vale la pena comprarse esta guitarra, sí, por favor, o sea, hasta yo la quiero, yo quiero esta guitarra. Kurt, por favor, envíame esta guitarra o deja quedarme con esta, no tengo ningún problema. Chicos, si les gustó este video, un like a ustedes no les costará nada y a mí me hará muy feliz, me ayudará mucho para poder ver cómo esto funciona. Sunhouse estará también muy feliz de poder ver su guitarra en el internet. Y si tienen amigos que estén viendo esta guitarra o la tenían pensada y no saben si es que tomar la decisión, díganle que sí, porque es exquisita. O sea, el puro neck, mirad solo cómo se ve esta guitarra. Incluso en negro es bonita, pero la naranja a mí no sé, es como que se ve como un deportivo, es como si fuera un Lamborghini, ¿o no? Es como, o como si fuera un Porsche, un clásico, no sé. A mí me encantó. A mí me encantaría tener esta guitarra. Para ser honesto, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.